este video tutorial vamos a ver o profundizar un poco más, una vez instalado WebMe, en las funciones más interesantes que le presenta al administrador de sistemas como herramienta para manejar Ubuntu Server desde un entorno gráfico de web. Una vez que estamos dentro de WebMe, tenemos varios apartados, la información se encuentra clasificada en apartados. El primero de ellos es todo lo referente a lo que es la herramienta en sí de WebMe, a la configuración, y este apartado no nos pararemos mucho en él, salvo en dos o tres pequeñas cosas que nos interesen, porque tampoco es objeto de la asignatura. Vamos, por ejemplo, a lo que es el cambio del idioma y del aspecto del tema de la herramienta. El idioma yo lo tengo ya puesto idioma español, aunque por defecto viene en inglés, y el tema es el que trae por defecto, no me he parado a mucha floritura. En el apartado configuración de WebMe tenemos cosas tan interesantes como por ejemplo el control de acceso a la herramienta. Daros cuenta que esto es una herramienta que cualquier persona que tuviera una conexión a internet y un navegador web, sabiendo la IP, pues podría entrar a configurar o administrar un servidor de Ubuntu Server. Por eso puede sernos interesante denegar algunas direcciones que sepamos en las que no confiamos, o solamente permitir unas determinadas direcciones de un rango concreto. Por ejemplo, si yo quiero permitir todas las direcciones que están en mi red, en la red del colegio, pues lo podría hacer así, o si están en la red de mi casa, podría hacerlo de esta manera. Con esto me estaría garantizando que solamente desde una intranet sería accesible esta herramienta de WebMe. Perdón, le ponemos así. Intenta ponerle como direcciones de red y ahora ya pues eso estaría correcto. Si nos vamos otra vez, vemos que todo lo que venga de esa red estaría permitido. Otro aspecto interesante puede ser la copia de seguridad de la que es la configuración de los servicios que tengamos instalados, ¿vale? Es decir, si nosotros quisiéramos establecer, o una vez que ya hayamos configurado con WebMe una determinada configuración de un servicio, podemos querer guardarla, permitiéndonos guardar esta configuración en un servidor de FTP o incluso en un servidor de SSH. Con lo cual, si alguna vez tuviéramos que restaurar alguna configuración de alguno de los servicios de Ubuntu Server, lo podríamos hacer mediante este mecanismo. También tenemos el histórico de acciones. El histórico de acciones lo que nos permite saber es qué actividad ha tenido nuestra herramienta WebMe en lo relativo a nuestro servidor. Nos pueden servir para ver lo que se ha ido haciendo y quién lo ha ido haciendo y en qué fecha. Otro apartado interesante puede ser los usuarios de WebMe. En principio, por defecto, la herramienta WebMe solamente trae como usuario al usuario root, aunque se podrían añadir más usuarios. Incluso se pueden convertir los usuarios de Unix, es decir, de Ubuntu Server, directamente para que sean también usuarios de WebMe, cosa que no es aconsejable. Lo normal es que solamente el usuario root pueda entrar a esta herramienta, porque es una herramienta de administración, y que no sea vista desde ningún perfil de ningún usuario. El apartado sistema tiene cosas tan interesantes como por ejemplo el arranque y parada de servicios, o lo que es el servidor en sí mismo. De aquí podríamos apagar el servidor o podríamos reiniciar el sistema en un momento determinado desde esta interfaz de web. También tenemos control sobre los distintos servicios, los cuales podríamos marcar varios de ellos para reiniciarlos, pararlos o iniciarlo en caso de que estuvieran parados. El apartado comandos planificados también es interesante porque sirve para establecer un comando que se ejecutará en un momento determinado, en un día determinado y a una hora determinada, y se puede dejar programado para que se ejecute una sola vez. Es diferente al cron, que el cron, como veremos más adelante, te permite programar los tareas o scripts a lo largo de lo que es el tiempo con repeticiones. El apartado copia de seguridad del sistema de archivos
es interesante porque nos permite hacer copias de carpetas del servidor que nos sean interesantes, que tengan una información interesante en un formato con extensión .tar. Una vez que tenemos hecho copia, podemos, por ejemplo, restaurarla en cualquier momento. Si le decimos que haga copia, por ejemplo, del directorio home de la carpeta de usuario, ¿vale? Le decimos que la haga en tar, le damos y automáticamente nos da varias opciones a la hora de hacer esa copia. Nos dice que aparte de ser en formato tar, pues que se va a guardar en una ubicación que podría ser un servidor de SSH o en un servidor de FTP en caso de que tuviéramos configurado alguno. Y lo que es más interesante es que le podemos establecer un calendario que estaría en el formato del fichero del cron del sistema Linux, ¿vale? Es decir, seguiría la misma nomenclatura, y aquí podemos ver en qué intervalo o qué periodo se repetiría esa copia de seguridad en .tar que hemos establecido. Otro apartado interesante es los históricos logs del sistema. Los históricos logs del sistema, los logs del sistema permiten lo que es visionar o tener control de las anotaciones que se van haciendo en los diferentes servicios que existen en nuestro sistema. Por ejemplo, nosotros si queremos añadir uno, lo único que tenemos que hacerle es darle la ruta del fichero log que queramos visualizar. Yo he añadido un fichero miniser que está en webme, y ese es interesante porque aparte de ser un fichero .log, nos va a permitir ver lo que está ocurriendo o los accesos que está teniendo mi herramienta webme y desde qué IP se están accediendo, ¿vale? Si le damos aquí a ver archivos del diario, pues podemos ver la información de ese log traducida a esta pantalla en la que vemos los accesos que se están teniendo, la fecha, y podemos ver incluso que nos muestre en un rango mayor. Podemos decirle que nos muestre la última 100 líneas y vemos cómo pues ha estado cedido prácticamente solamente desde mi IP, ¿no? Desde el ordenador anfitrión. Bien, más cosas interesantes que tenemos es el tema de paquetes software. Desde aquí tenemos acceso o podríamos instalar paquetes tanto desde el repositorio apt, como si descargamos un fichero con extensión .dev, podríamos también proceder a su instalación o descargarlo desde una dirección URL o FTP o HTTP. Desde aquí arriba podemos ver paquetes que estuviéramos instalados. Por ejemplo, vamos a ver si tenemos instalado el paquete OpenSSH, le damos a buscar, no lo tenemos instalado, pero lo podríamos instalar desde aquí. Es decir, si queremos instalar, por ejemplo, el servidor de OpenSSH Server, pues simplemente seleccionamos el paquete que queremos instalar y le damos a instalar. Automáticamente comienza la instalación, donde podemos ver el comando que se ejecutaría para instalar este paquete OpenSSH Server, que sabéis que sirve para establecer o configurar el protocolo SSH en nuestro servidor de Ubuntu, por si quisiéramos conectarnos mediante este protocolo. Una vez instalado, pues nos muestra los paquetes y las dependencias que se han instalado, es decir, los paquetes dependientes de ese paquete o que son necesarios para que funcione, y de cada paquete, como curiosidad, pues nos dice para qué sirve el paquete, la versión en la que está y quién ha sido el desarrollador que lo ha desarrollado. Una vez terminado, pues podemos volver al módulo y ver el árbol de paquetes que tenemos instalado en nuestro sistema. Es interesante, cada vez que instaléis algún paquete, le deis aquí a Refresh Modules para que podáis para que el cambio ya se quede reflejado en el sistema. En nuestro caso, el paquete SSH lo que ha provocado es que en el apartado servidores pues tengamos instalado ya el servidor de SSH para poder configurarlo desde esta interfaz gráfica. Bien, otra cuestión interesante es el tema de los procesos. Desde aquí se pueden monitorizar todos los procesos que están ahora mismo activos en Ubuntu Server, y se nos podría dar se nos daría la información
de cada proceso si pinchamos en él, dándose la posibilidad de terminar el proceso, matarlo, suspenderlo, reiniciarlo o hacerle incluso una traza. Lo que pasa es que la traza necesitaríamos tener instalado un plugin que a mí en Linux Mint pues no he conseguido que me funcione, ¿vale? En sistemas Windows ese plugin sí funciona correctamente, con lo cual si queréis podéis instalarlo. Otro apartado interesante es sistema de archivos de disco y red, ¿vale? Desde aquí podríamos montar o lo que sirve es para hacer montaje a unidades de red que existan en nuestra red del servidor, ¿no? Podríamos, por ejemplo, establecer una carpeta compartida en un servidor NAS y hacer referencia a esa carpeta compartida. El problema es que tenemos que saber en qué sistema de ficheros nos estaríamos moviendo, ¿vale? Es decir, que si vamos a hacer un punto de montaje tenemos que hacerlo en el mismo sistema de ficheros en el cual estuviera la carpeta o el recurso de red compartido. Por ejemplo, si quisiéramos establecer un punto de montaje, es decir, una carpeta, un acceso a una carpeta de red que estuviera en mi ordenador anfitrión, por ejemplo esta de sistemas operativos, el sistema de ficheros, la forma de compartir es mediante Samba en este caso. Para hacer eso vamos a necesitar un paquete en el servidor que es el paquete SMBFS, con lo cual podemos, por ejemplo, irnos a lo que son paquetes de software y hacer la instalación del paquete SMBFS. Le damos a instalar y automáticamente pues comenzaría la instalación. Una vez terminada la instalación, pues vemos que no ha habido problema ninguno y le daríamos a regresar al índice. Si ahora nos vamos al aspecto del sistema de archivos de disco y red, vemos como aquí ya aparece el sistema SMBFS que nos permitirá montar una determinada carpeta. En nuestro caso tenemos ya montada una que hace referencia a esa carpeta, la tenemos ya montada. Lo que podemos hacer es ver la configuración que tendría, es decir, que podríamos no salvar, desmontar y ya está, ya desaparecía. Bien, ¿cómo sería el montaje de una carpeta de red? Para montar una carpeta de red escogemos el sistema de ficheros en el cual está la carpeta compartida, le damos a agregar montaje y aquí le vamos a decir en qué carpeta del servidor de Ubuntu Server se va a montar esa unidad de red. Nos vamos a Home, usuario por ejemplo, y vamos a decirle que lo monte ahí en el propio Home barra usuario, ¿no? Le decimos que esta configuración la salve y en caso de que quisiéramos que cada vez que reinicie el servidor cargue la configuración, ¿vale? También lo que haríamos es que marcaríamos esa opción. Yo voy a decirle que nada más que la salve y que la monte ahora mismo. El nombre del servidor es la IP donde estaría mi carpeta compartida y el nombre del recurso es el nombre de la carpeta de red que se está compartiendo. Un usuario con privilegios para poder entrar y su contraseña correspondiente. Si queremos a esa carpeta para este punto de montaje darle unos determinados permisos, aquí se nos podría admitir la nomenclatura de los permisos de Linux. Si no, pues le dejamos los permisos que tuviera por defecto, o otra opción podría ser dejarla como solo lectura. En principio yo lo voy a dejar como está, le voy a dar a crear, con lo cual lo que hemos hecho es que hemos montado en /home/usuario, hemos montado el contenido de la carpeta de red compartida que se llama SOM. La forma de comprobar esto es yéndonos al servidor y viendo que en /home/usuario lo que tenemos es un fichero sin windows.zip que es exactamente el mismo que existe en mi carpeta compartida. Bien, vamos a seguir viendo más apartados que nos pueden ser interesantes. Por ejemplo, otro apartado es el tema de las actualizaciones software en el servidor de Ubuntu. Es muy bueno porque en el momento que él detecta que hay nuevas actualizaciones de paquetes, automáticamente las marca aquí y te las pone para como posibles actualizaciones y la versión en la que se encuentra. Si quisiéramos podemos seleccionarlas todas,
de forma parcial, y una vez que hayamos seleccionado lo que queremos actualizar, pues le daríamos a actualizar paquetes. Una forma de comprobar si hay nuevas actualizaciones es refrescando los repositorios, que sería el equivalente a ejecutar un sudo apt-get update. El apartado tareas planificadas realmente lo que hace es actuar sobre el fichero del cron, que sabemos que es el fichero de programación de tareas en sistemas Linux. El fichero del cron, sabéis que lo tenemos en /etc /crontab, ¿vale? Y se podría utilizar desde consola, pero con esta interfaz pues es mucho más completa y mucho más sencilla. Para crear una nueva tarea programada para el cron, pues le damos a crear nueva tarea, ejecutar como, le decimos con qué permiso o con qué usuario vamos a ejecutar esa tarea. Por ejemplo, el comando que vamos a ejecutar, por ejemplo, podemos hacer en mkdir /home /usuario /prueba. Si necesitar algún parámetro posicional, habría que indicarlo ahí, y la descripción, pues crear una carpeta. Y ahora viene el apartado donde ya decimos con qué periodicidad se va a ejecutar esa tarea. Tenemos planificaciones ya creadas, ¿vale? Diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, ¿vale? Podemos ejecutarlas cada vez que con esta periodicidad predeterminada. Y si no, pues lo que haríamos es establecerle en qué momento, en qué minuto, de qué hora, de qué día, de qué mes, ¿vale? Pues se ejecutaría una determinada tarea. El formato, como sabéis, es el que usa el fichero del cron, y lo único que tendríamos que hacer es darle aquí a crear, y en el momento que se hubiera creado, no se ha creado porque no hemos establecido bien la fecha, pero el momento que dijéramos como lo queremos ejecutar y fuera correcto, pues lo daríamos a crear y ya tendríamos la tarea. La tarea la tenemos aquí y se ejecutaría pues todos los días a la medianoche, ¿vale? Si queremos cambiar la configuración, simplemente pinchamos y cambiamos las características de esa tarea programada. El apartado usuario y grupo lo que sirve es para trabajar con los usuarios que tiene el sistema. Desde aquí podríamos ver la información del ID de usuario, es decir, el ID que le ha asignado el sistema cuando lo ha creado, el grupo al que pertenece, grupos, el nombre y el directorio en el cual su directorio home por defecto, y qué intérprete de comando utiliza para la gestión de los posibles comandos que lanzara. Vemos como el usuario que se crea por defecto cuando hemos instalado tiene como ID el NIL, pertenece al grupo usuario, ¿vale? Y su directorio home es /home /usuario, y su intérprete de comando es /bin /bash. Desde aquí podríamos borrar algún usuario que hayamos seleccionado aquí, ¿no? Podríamos borrarlo, o podríamos crear nuevos usuarios si eso es lo que realmente quisiéramos. Podemos mostrar también los logins que ha hecho un determinado usuario en el Ubuntu Server. Es decir, en el servidor de Ubuntu podemos ver todos los logins que ha realizado un determinado usuario, ¿vale? Y podemos también, por ejemplo, ver los usuarios que actualmente están utilizando o están logados en lo que es la máquina, para ver la carga que está soportando, ¿no?, el servidor. De cada usuario pues podríamos seleccionar y ver su información, su nombre de grupo, podríamos cambiar la contraseña, podríamos deshabilitarlo temporalmente si no quisiéramos que hiciera login. Podemos establecerle una fecha de expiración a lo que es la contraseña, o podríamos incluso decirle que la próxima vez que haga login pues forzarlo a que cambie lo que es la contraseña. Aquí tenemos pues todas las opciones que tiene el directorio por defecto y demás opciones,
y en principio pues simplemente sería trastearlo un poco y no y ver que los cambios se han realizado con éxito, ¿no?